El padre Pedro nació en Magdalena, Jalisco, y él decía con un gran orgullo que era un magdalenense y que fue un privilegio haber nacido en ese pueblo, y hacía evocación a un famoso corrido que se le compuso a su pueblo y que decía: «Me siento muy orgulloso de ser de este pueblo, verdad de Dios que sí». El padre Pedro comentaba que tenía una admiración muy profunda desde pequeño al Señor milagroso. Él decía que con sus brazos abiertos y con su rostro sereno nos había conquistado. Dios le concedió la vocación y lo llamó en el año de 1977. Salió de Magdalena al seminario y después de los estudios de formación llegó el día de la ordenación y finalmente fue ordenado en la capilla del Seminario Mayor. El 24 de diciembre de 1984, ordenado diácono y finalmente sacerdote el 14 de mayo de 1989. Su primer destino en su ministerio sacerdotal fue precisamente en Cocula, Jalisco, y de Cocula guardaba un recuerdo que sobresale, y sobre todo la relación con la familia López Hernández, de la cual Enrique, después de ser monaguillo, llegó a ser el sacerdote Enrique López González. No había cumplido un año en ese pueblo de Cocula cuando fue destinado a estudiar en Roma, ciudad eterna. Un capítulo muy importante de su vida fue la convivencia en el Colegio Mexicano Salesiano, donde estudiaba Ciencias de la Comunicación. Salían de paseo los domingos, comían en el jardín, y esa era una experiencia muy bonita. ¿Y qué no decir de la universidad donde le tocó estudiar? En la Universidad Pontificia Salesiana, allí con sus grandes compañeros de diferentes nacionalidades. Se acordaba que hasta llegaron a lograr conformar una selección de fútbol en la cual se hicieron campeones, allí en la Universidad Pontificia Salesiana. Un capítulo también muy importante de su vida es que desde que llegó a Roma tuvo la oportunidad de participar en Radio Vaticano como colaborador al principio, pero después ya en una primera etapa como director del programa hispanoamericano. Nunca olvidó la convivencia fiesta que le organizaron sus amigos de Radio Vaticano cuando lo despidieron, ya que por primera vez se regresaba a su diócesis después de haber servido un año y medio en los años de 1993 y 94, y le decían: «Pedrito, te vas, pero te quedas en nuestro corazón». Eran mexicanos, colombianos, argentinos, italianos y de todas las lenguas que trabajaban en Radio Vaticano. Por ello, se había hecho una convivencia muy hermosa. Regresó a Guadalajara y fue destinado a la parroquia de San Felipe de Jesús. Esa parroquia la recibió en el año de 1994, en la que permaneció durante 4 años y se hizo de muy buenos amigos y desde luego de muy gratos recuerdos. Contemporáneamente con la parroquia de San Felipe de Jesús, le tocó fundar el periódico El Semanario, que también del cual guardó muchos recuerdos hermosos como experiencia de esta pastoral, muy interesante, pero sobre todo unido con las comunicaciones. Como segundo destino y un breve paso por la parroquia, por primera vez con el carácter de párroco, en de 1999, el señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez le entregó la parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa, que es la Virgen de Polonia. Y así como aquí tenemos Nuestra Señora de Guadalupe, y que le dice mucho a los mexicanos, allá en Polonia tienen a Nuestra Señora de Czestochowa, a quien se le erigió esta parroquia en honor de la Virgen polaca, porque en el año de 1979, allí, en ese lugar, el Papa San Juan Pablo II se encontró con la gente pobre de Santa Cecilia y después, con el tiempo, allí se construyó este templo
que ahora, por cierto, está muy hermoso. Al finalizar el año de 1999, fue llamado de nuevo a Roma, a Radio Vaticano, y allí tuvo esa experiencia de 6 años. Le tocó servir a la Santa Sede en los últimos años, meses y días de San Juan Pablo II, a quien, además de admirar profundamente, también amaba. Él señalaba que la voz del Santo Padre le quedó grabada en su mente y en su corazón, especialmente cuando podía, con sus audífonos, hacer la traducción del italiano al español de las enseñanzas del Papa. Y también le tocó el inicio del pontificado del Papa Benedicto XVI. Y al final de ese mismo año en que fue electo Papa, regresó a Guadalajara una vez más. Platicaba que tenía un grato recuerdo y en realidad de poder estar en su tercer destino, en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias. En esta su parroquia, impulsó con muchísimo entusiasmo a los grupos juveniles parroquiales, como Pandillas, el USAID y Judá, siendo estas dos últimas de su creación. Su principal enseñanza con los jóvenes era que tuviesen un ideal de vida, y gracias a ese esfuerzo, la parroquia de las Victorias se hizo famosa por el reclutamiento de jóvenes a nivel arquidiócesis de Guadalajara. Protegió y apoyó a caballeros de Colón, siendo él mismo caballero de Colón del 4º grado. Además, tuvo algunas experiencias hermosas, por ejemplo, con los cursillos de cristiandad, porque participó en varios cursillos y porque tomó su cursillo en 1986 y se mantuvo en contacto con el movimiento. Pero no pudo nunca dejar de mencionar a todos sus amigos de Magdalena, por amigos entrañables, o sus amigotes, como él los llamaba, porque casó a varios de ellos, y además bautizó a algunos de sus hijos, quienes siempre compartieron con él muchos eventos. Festejó con enorme alegría y acompañado de sus amigos, familiares y feligreses sus 25 años de sacerdocio. Le encantaba recordar y decir sus éxitos como futbolista y que jugaba como Messi, pero como no había quien lo avalara, por lo tanto tendremos que creerle. Una grata alegría fue precisamente cuando por fin el Atlas llegó a campeón del fútbol mexicano, porque era el equipo de sus amores y que por fin logró el campeonato como coronación de sus aficionados, especialmente para el Padre Pedro. Recordamos además con mucho cariño su estancia en la parroquia de Santana Tepetitlán, que le fue entregada por el obispo Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara, pero un año después de haber llegado, dado que la pandemia impedía la ceremonia. Y finalmente, en una hermosa ceremonia, se le entregó formalmente la misma, acompañado de muchos sacerdotes sus compañeros y una enorme cantidad de feligreses. Pero debemos señalar que con rapidez consiguió ser muy querido en esta parroquia, dado su carácter y sobre todo su caridad hacia todo el mundo. Sin duda fue una magnífica persona y un gran sacerdote, a quien recordaremos siempre por sus frases y sus ocurrencias y su amoroso trato. Pedrito, te vas, pero te quedas en nuestro corazón y en nuestra memoria. Agradecemos a Dios que hayas estado con nosotros y de convivir y de disfrutar. El Señor es mi luz y mi salvación.